Se conmemora ahora nomás el próximo 30 de julio el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esto fue declarado en 2013 por la Organización de las Naciones Unidas y obviamente es con el fin de concientizar y proteger a los derechos de las víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual o de esclavitud laboral. A veces soy crítico con este tipo de organismos, ¿no? Que vos fíjate cuándo lo declara, ¿no? 2013, como si antes no hubiera sucedido nada, ¿no? 10 años. Se toman un tiempo largo los muchachos, ¿no? Hoy está actualizada esta situación, esta lamentable situación, lamentable práctica y abuso que se realiza, incluso con mucho lo que terminó, aunque te parezca mentira, visualizando, poniendo en superficie, producto de la pandemia, producto de los encierros, ¿no? Que vivimos durante el coronavirus. Estamos en comunicación con Facundo Lugo, él es coordinador de equipos técnicos del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y también para la protección y asistencia de sus víctimas. Facundo, ¿cómo te va? Edgardo Chini saluda aquí por la R770 por Paraderos. Buenas noches. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por el llamado. Al contrario, gracias por atendernos y explica un poquito el rol que cumplís en esta coordinación que realizás. Bueno, muy brevemente, el Comité de Lucha contra la Trata, que tiene un nombre muy largo, como suele pasar en el Estado, es un organismo que se crea en el año 2012, que como su nombre lo indica, funciona en jefatura de gabinete. Nosotros dependemos de jefatura de gabinete, tenemos un director, que es Gustavo Vera, y bueno, básicamente lo que nos encomienda la ley de trata es elaborar, diseñar la política pública en materia de trata y explotación en todo el país. Así que bueno, un poco la función mía es articular y coordinar a los equipos técnicos de los ministerios que integran el comité, que son 5, y a los delegados y delegadas que tenemos en todo el país. Tenemos un compañero o compañera por provincia, desde Formosa a Tierra del Fuego, y que representan la agenda y el plan de trabajo del comité en cada una de las provincias de nuestro país. Facundo, vos sabés que este programa se llama Paraderos y en cada emisión recordamos algún nombre, que es alguna persona de la cual todavía no se sabe su paradero. Hoy lo hicimos con el turista francés mochilero Mathieu Pierre Martin, y también lo hicimos con Rosana Paola Villalba, que se maneja como principal hipótesis, por lo menos de su familia, que ha sido víctima de la red de trata. Digo, ¿cuánto, desde el rol que venís cumpliendo, ha cambiado esta situación? ¿Se ha podido modificar? ¿Hay un punto de inflexión al haber puesto en superficie esta situación, incluso con avales en el orden internacional y en el caso del laburo que ustedes realizan en nuestro país? Sí, bueno, lo primero para decir, como un poco contabas en la introducción, la trata y explotación no es un fenómeno nuevo. De hecho, nuestros pueblos originarios, entre otras cosas, fueron víctimas de distintas formas de explotación. Obviamente que hay una modalidad más moderna que nuestro país adopta a partir de, el protocolo de Palermo, y en general los últimos años, y sobre todo a partir de lo que fue el caso de Marita Verón, tenía mucha más trascendencia las situaciones de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Que tal vez era la más conocida. En su momento estuvo la novela Vidas Robadas, también el movimiento de mujeres y diversidades que puso este tipo de temas en agenda. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el año pasado, según Naciones Unidas, fue la primera vez que las víctimas de trata con fines de explotación laboral superaron a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que son tal vez las dos modalidades más comunes. Esto producto de la pandemia, producto de las guerras, producto del cambio climático, que genera situación de vulnerabilidad para muchas poblaciones. Así que bueno, y nuestro país no es ajeno, digamos, a esta realidad, sobre todo en el ámbito rural, donde tenemos una cantidad realmente indigna de trabajadores y trabajadoras que son sometidos a explotación, a reducción de la servidumbre, a trabajo infantil y a distintas, digamos, modalidades de explotación. Y lo que sí pudimos hacer, digamos, como modificación más importante,
es lograr, digamos, pusimos el acento conjuntamente con los ministerios que integran el comité en lo que tiene que ver con la restitución integral de derechos, que es un poco lo que ven nuestro país. Había dado. Te estoy perdiendo un poquito, Facundo, no sé si te estás moviendo o... ahí te recuperé. Te perdí un momento, te perdimos un momento del aire, sí. Ahí volví, no sé dónde me quedé. No, cuando estabas hablando del trabajo que vienen realizando y de algunos cambios que han logrado poder Claro, básicamente nosotros lo que hicimos fue poner el acento en la restitución integral de derechos, que pasado en limpio y en concreto es generar condiciones materiales para que las personas que fueron víctimas de trata trasciendan ese lugar y puedan pensar en horizontes de vida. Y esto para nosotros, para nuestra concepción, tiene que ver con otorgar vivienda, otorgar acompañamiento terapéutico sin límites de tiempo, y otorgar la posibilidad de formación, inserción laboral y terminalidad educativa. Sí, por eso yo resaltaba también el tema de la asistencia a sus víctimas, ¿no? La protección y la asistencia, o sea, la tarea que se realiza en lo que tiene que ver con poner en superficie, con la tarea de búsqueda, con la tarea de rescate y después también con la tarea de asistencia. Y te seguí atentamente porque lo que vos decías, ¿no? Esta situación que no necesariamente deviene en la explotación sexual, abre también la cuestión de género, incluso abre la cuestión de los márgenes etarios, ¿no? Digo, jóvenes, niños, personas adultas también pueden ser víctimas de esta situación. Sí, por supuesto que hay una franja amplia. En general, sí, la mayor cantidad de víctimas son obviamente personas en situación de vulnerabilidad, muchas veces mujeres, muchos hombres también, sobre todo en la explotación laboral. En el caso de las mujeres, cuando se da la explotación laboral, muchas veces es doble, porque no solo es explotada en la cuestión laboral, sino que muchas veces son quienes cuidan, digamos, cocinan para el grupo de trabajo, quienes cuidan a los niños y niñas en caso de haberlos. Obviamente también están las situaciones de abuso sexual, es decir, obviamente determinados parámetros que siempre se repiten, pero que hoy, por ejemplo, con la aceleración que hubo durante y después de la pandemia de la virtualidad, por ejemplo, se rompieron esquemas. Antes, digamos, había que hacer el vínculo, en general se hacía de manera personal, había un vaqueano o alguien que iba recorriendo los pueblos, las ciudades, un poco captando personas, y hoy la mayoría, por ejemplo, de las víctimas de explotación laboral, el contacto se hace a través de grupos de Facebook, a través de WhatsApp. Hemos tenido situaciones de víctimas que fueron rescatadas, que iban, digamos, a ser explotadas sexualmente, donde no habían tenido ningún contacto entre su victimario, porque hoy por hoy se puede enviar una transferencia electrónica, enviar un pasaje de avión de un país a otro, y esto se hace a través de un solo celular, con lo cual también se rompe un poco esta cuestión de que solamente son víctimas de trata personas en situación de extrema vulnerabilidad o de vulnerabilidad económica, porque bueno, hoy por hoy los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, todos tenemos un aparato celular a través del cual podemos generar múltiples comunicaciones, y esto obviamente no significa estar en contra de la tecnología, que tiene muchas más virtudes, pero sí estar atentas en nuestras casas al tipo de vínculos que se generan a través de las redes sociales. No, además, digo, no sé, te quiero dar varios datos para, compartir con vos incluso algunos elementos que vos ya estás compartiendo con nosotros. Por un lado hablabas de una sola persona por cada provincia. Por otro lado yo pensaba, hasta qué punto la Organización de Naciones Unidas planteó este tema y hasta qué punto esto implica ayuda, concretamente presupuestaria, a la tarea que ustedes llevan adelante. También pensaba en este mismo sentido y en esta misma reflexión que te invito a que compartas con nosotros, ¿en qué lugar está la Argentina al respecto, en lo que refiere a la tarea que ustedes realizan? Y también esto último que vos decías también, ¿no? Por lo difícil que es ejercer la condena, ¿no? Por lo difícil que es comprobar este tipo de delitos y encontrar a los realmente culpables, ¿no? Porque parece ser una práctica
que a veces queda demasiado en las sombras Sí. y se actúa, digo, de manera corporativa, se actúa con organizaciones que lo ponen en práctica y que terminan saliendo indemnes, más allá de que se encuentre a la víctima y obviamente el rol que ustedes realizan, ¿no? El tema de lograr su resocialización y demás, pero parecería ser que estos grupos después eligen otra víctima y siguen operando de una manera incluso a veces más ayornada, ¿no? Más moderna. Sí, sí, es efectivamente como vos decís. Primero destacar que en el plano internacional, Argentina, que siempre tiene una tradición de lucha por los derechos humanos, y este es un tema de evidentemente derechos humanos, ya es el cuarto año que está entre los países, de 188 países que más luchan contra la trata. Estamos en una categoría que se denomina Tier 1, lo cual eso obviamente nos llena de orgullo, pero también implica una gran responsabilidad y un gran compromiso, redoblar todo el tiempo compromisos. Ahí, con respecto a la desarticulación de las redes de criminalidad organizada, bueno, hay también una falta, por decirlo así, de la justicia, de los procesos judiciales, que en general nosotros siempre decimos tenemos una cantidad de sentencias, pero que en general son de los mandos bajos o de lo que se denomina mandos medios. Es decir, no es que tenemos, en el caso de empresas, por ejemplo, en caso de talleres textiles, a las marcas que se benefician de esta explotación, o en el caso de la explotación en el campo, a los dueños de los campos o a las empresas que son los que finalmente terminan contando el dinero. Y bueno, ahí tenemos una polémica y una crítica hacia, no todo, pero sí hacia importantes sectores de la justicia que avanzan muy poco en las causas judiciales, o que cuando lo hacen por, digamos, detrimento de los eslabones más débiles. Y esto también habla de una dificultad para desarticular la red de trata. Y después hay otra cuestión muy elemental, que nosotros empezamos a trabajar con la FIP y con la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, y que tiene que ver con ir por la llamada ruta del dinero. Claro, pues esto lo hace por plata, digo, entonces hay que ir por allí también, claro. Exactamente, es básico ir por las sumas de dinero y por los bienes, por la liquidación de los bienes producto a través de figuras como el decomiso, por ejemplo. Eso hay que avanzar. Y en lo que refiere a la cuestión de quedar pegados a determinada propuesta partidaria ideológica, ¿cómo se manejan ustedes para que después no ser denostada la tarea que realizan por recibir críticas al respecto, y en todo caso saber si en las distintas administraciones de gobierno, digo, hay un plan que se sigue cumpliendo y que en todo caso se sigue avanzando en este mismo camino que vos estás describiendo? No, a ver, la mayoría de quienes integramos el comité somos hombres y mujeres políticas, tenemos una concepción del mundo, de la sociedad, pero bueno, también lo planteamos en términos de política pública, y la verdad es que en ese sentido, y planteándola desde ese plano, con una perspectiva de derechos humanos, de niñez, de adolescencia, obviamente de género, la verdad es que estamos trabajando muy bien con todas las provincias. Hoy por hoy están funcionando 34 mesas interinstitucionales, que son espacios donde confluyen organismos de la provincia que se trate, de organismos de nación con asiento en las distintas provincias, con municipios, y la verdad que estas mesas funcionan tanto en provincias que están, digamos, gobernadas por gobernadores y gobernadoras de nuestro espacio, como aquellos que son oposición. Por ejemplo, en Mendoza tenemos un trabajo muy interesante, articulando con el gobierno provincial, como en Tierra del Fuego, como en provincia de Buenos Aires, o en Jujuy, por ejemplo. Y estos tratamos siempre, y sobre todo en años electorales, de salvaguardar el trabajo, pensarlo en términos de proceso, y pensar que acá lo más importante es salvar vidas y devolver dignidad. Digamos, acá estamos hablando de un delito, de un fenómeno que afecta, siempre decimos, la libertad, la dignidad y el bienestar de seres humanos, con lo cual entendemos que la cuestión político-electoral, sobre todo electoral, tiene que hacerse un costado, y así afortunadamente lo entienden las provincias, y creemos nosotros que esto tiene mucho que ver con la tradición de nuestro país. Es decir,
nuestro país que por ejemplo, tuvo la primera ley de trata del mundo en 1913, tuvo el primer estatuto del peón rural con Perón. Entonces ese tipo de cuestiones van más allá de los partidos y entendemos que está un poco en el ADN de nuestro país y como argentinos, y eso se ve en causas como esta, se ve porque la verdad que se pueden mancomunar esfuerzos y trabajar de manera articulada, más allá de lo que después haga tal o cual administración, y obviamente no estamos exentos de esa realidad porque, reitero, actuamos e intervenimos en territorio y obviamente en un año electoral, particularmente este año. Facundo, estamos un poquito excedidos de tiempo, pero un minuto quiero que compartas con nuestra audiencia, algún mensaje en lo que refiere a poder conocer si ustedes tienen una suerte de protocolo para evitar ser víctimas de estos abusos, de estos delitos, de estos crímenes, y también para denunciarlos en todo caso y tener el acompañamiento que ustedes realizan. Bueno, sí, muy breve. En primer lugar, denunciar. Hay una línea nacional, anónima y gratuita, que ya tiene varios años de funcionamiento, que es la línea 145, llamando desde cualquier celular, desde cualquier teléfono, de cualquier parte del país, y las 24 horas hay un call center atendido por personas que están formadas en la materia, que asisten, que acompañan, que aconsejan, así que siempre ante la duda pedimos que se denuncie, que esta denuncia puede ser anónima, y después hay determinadas cuestiones que a veces son de sentido común, pero hay que recalcarlas, sobre todo en el caso de las entrevistas laborales, cuando se ofrecen grandes sumas de dinero. Eso hay que estar muy atentos, muy atentas, siempre avisar a dónde se va a hacer la entrevista. Cualquiera en general puede tener acceso a internet, con lo cual es importante googlear, buscar antecedentes de la empresa, de la agencia, del espacio que nos esté llamando, y obviamente dudar muchísimo si hay un ofrecimiento alto de dinero, como decía inicialmente, pero también un traslado, ¿no?, a otra provincia, a otro país. Bueno, ahí hay que googlear mucho, y este número 145 además es de consultas, con lo cual se puede eventualmente solicitar esta información en la página nuestra del comité, que es argentina.gov.ar, Comité contra la Trata, y si no ponen comité, ahí también hay protocolos y hay un montón de sugerencias que, reitero, a veces parecen muy sencillas, parecen de sentido común, pero siempre es necesario trabajarlas, recordarlas, sobre todo con la población joven, con la población adolescente que sale en búsqueda de su primera experiencia laboral, y estar muy atentas en situaciones, digamos, de crisis económica, de crisis sociales, porque, bueno, obviamente aumenta la vulnerabilidad, aumenta la desesperación, y esto hace que uno tal vez acepte ofertas o propuestas de trabajo que en una situación entre comillas normal o más estable no lo haría. Está claro también las circunstancias que llevan justamente a este tipo de invitaciones de manera inconsciente, ¿no? Facundo, gracias por esta comunicación, por compartir estos minutos aquí en Paralelos. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Hasta luego. Facundo Lugo, coordinador de equipos técnicos del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas para la Protección y Asistencia de sus Víctimas.